Bueno, en esta transparencia lo que vamos a mostrar es un problema puntual donde usamos la máquina de Turing para computar funciones y vamos a ilustrar algunos de los conceptos de un ejercicio que fue desarrollado en clase. No vamos a desarrollar aquí en el mismo detalle, ¿sí? Por una cuestión de espacio y de tiempo, ¿sí? El problema consiste en desarrollar una máquina de Turing para calcular la imagen especular de una cierta cadena que tengo como input, definida sobre el alfabeto A, B. Si tengo un cierto input, entonces W, lo que busco obtener es el reverso de la cadena W, donde la función en su dominio tiene cadenas formadas por A's y por B's, y en la imagen, por supuesto, también cadenas formadas por A's y por B's. A modo de ejemplo, si la cadena fuera 2 veces la A, 2 veces la B, la imagen espejada de esa cadena va a ser primero 2 veces la B, seguida de 2 veces la A. Si la cadena fuera una cadena palíndromo, la que recibimos como dato de entrada, devolveríamos exactamente la misma cadena. Yo voy a asumir que inicialmente la cinta contiene una cadena W como dato de entrada. Entonces, ¿en qué va a consistir el proceso? ¿Qué es lo que vamos a realizar para poder ir generando la cadena espejada? Vamos a tener que recorrer esta cadena W, avanzar dentro de la misma hasta la segunda aparición del símbolo hashtag. Una vez que hayamos encontrado la segunda aparición del símbolo hashtag, uno a uno, vamos a tener que ir transportando los símbolos que aparecen en W desde el último hacia el primero, es decir, desde la derecha hacia la izquierda, identificando cada uno de ellos con un cierto estado, y una vez que lo identificamos, volver a la derecha del segundo hashtag e ir copiando esos símbolos de manera consecutiva. Cada vez que encontremos un asterisco, vamos a copiar allí uno de los símbolos que acabamos de leer, leyendo de derecha a izquierda a partir del segundo hashtag. Al realizar eso, lo que va a suceder, si tomamos como ejemplo esta cadena que aparece aquí, AABB, es que el primer símbolo que vamos a leer y considerar va a ser la última de las letras B, que va a ser la primera en ser copiada a la derecha de este hashtag. El segundo símbolo que vamos a considerar va a ser la tercera letra B, que va a ser copiada a la derecha de la B anterior. Y así sucesivamente hasta copiar todos los símbolos que forman la cadena W. Si yo realizo esa tarea, lo que va a suceder después es que si voy tachando los elementos de W que he ido utilizando, me va a quedar un hashtag sin usar, que es este que está aquí, que puedo eliminar con alguna acción, una quíntupla o un conjunto de quíntuplas que permitan, de alguna manera, dejar limpia la parte de la cadena donde estaba el dato de entrada y agregar un hashtag a la derecha, un tercer hashtag que va a aparecer a la derecha de este, dentro del cual se va a encontrar encerrado el resultado de la función. Cuando queremos pensar este tipo de ejercicios a nivel de la práctica, es conveniente primero, siempre, lograr hacer una especie de pseudoalgoritmo, ¿sí? Un posible pseudoalgoritmo para la acción anterior sería el que estamos describiendo acá. Mientras yo leo letras A o B, me voy desplazando hacia la derecha hasta llegar a un símbolo hashtag. Mientras no tenga símbolos sin tachar en la cadena original, lo que voy a hacer es avanzar hacia la izquierda, es decir, acabamos de llegar lo más a la derecha posible de la cadena inicial. Ahora me muevo un símbolo para la izquierda y lo que voy a hacer es detectar si a la izquierda de ese hashtag aparece una A o una B. Ya sea que aparezca una A o que aparezca una B, voy a tachar ese símbolo particular y voy a cambiar algún estado que puedo bautizar de la manera que más me guste. Una vez que hice esa acción, empiezo a moverme a la derecha con el fin de copiar a la derecha del segundo hashtag que tenemos como dato de entrada, hasta saltear ese hashtag, saltear los caracteres que estén pendientes a la derecha del hashtag, ¿sí? Que ya hayan sido escritos anteriormente, que corresponden a parte de la cadena escrita al revés, y al momento de encontrar un asterisco, un lugar vacío, ahí voy a escribir la letra A o la letra B según lo que haya tachado anteriormente. Una vez que realice eso, me empiezo a mover para la izquierda, ¿sí? Hasta poder volver a repetir, buscar símbolos de la cadena original y continuar copiándolos. Hay distintas maneras de resolver este problema y para abordar esas formas alternativas tenemos que pensar de alguna forma en los conceptos que utilizamos en resolución de problemas y algoritmos para resolver problemas análogos a este, ¿sí? Es decir, recordemos que en resolución de problemas y algoritmos solíamos trabajar con cadenas encerradas en arreglos y para ellas realizábamos distintas acciones tales como invertir una cadena,
escribir la misma cadena de forma consecutiva, ¿sí? a la que ya estaba ingresada en el arreglo, y cosas parecidas. Todo eso lo hacíamos a partir de manipulación de los índices del arreglo. Aquí la única acción que vamos a poder hacer es viajar componente a componente dentro de ese arreglo, y vamos a tener que resolver entonces con esas sentencias atómicas, que son las quíntuplas, el problema de obtener el reverso de mi cadena. Bien, entonces dejamos planteado este pseudoalgoritmo, y si quisiéramos entonces resolver el problema, que es el ejercicio concreto que estamos planteando, vamos a tener que definir un conjunto de estados que captura toda la situación anterior. Vamos a tener como alfabeto de entrada las letras A y B, y el alfabeto de trabajo va a involucrar justamente el uso de hashtag y el uso de símbolos de asteriscos, ¿sí? Para indicar los caracteres no usados. Y va a haber un cierto estado que es parar. Como ejercicio entonces dejamos pendiente el hecho de establecer cuál sería la función de transición que me captura esta situación o este algoritmo anterior. Como dijimos anteriormente, las máquinas de Turing representan a partir de la tesis de Turing todos los algoritmos posibles, por lo cual no hay una única manera de resolver el ejercicio, no hay un único conjunto de quíntuplas que lo va a resolver, ¿sí? Al igual que cuando abordamos un problema de programación, vamos a tener que ser ordenados en nuestro razonamiento, ¿sí? Con cierta metodología, para poder obtener una solución que sea correcta. Vamos a introducir ahora un concepto que es particularmente útil, denominado lenguaje Turing decidible. ¿Por qué decimos que es útil? Porque, bueno, hablamos de que en módulos anteriores presentamos la noción de lenguaje recursivo. Hablamos de que un lenguaje recursivo era aquel tal que si yo tenía una cadena cualquiera, ¿sí? Perteneciente a sigma estrella, perteneciente a mi alfabeto, y yo definía un cierto lenguaje L, yo podía saber para esa cadena cualquiera W, si W pertenecía a L o no pertenecía a L. Ahora bien, imaginemos que ese proceso de decisión yo lo llevo a cabo con una máquina de Turing, ¿sí? Entonces, vamos a decir que yo tengo un cierto lenguaje que va a ser Turing decidible cuando hay una función total, ¿sí? Recordemos que matemáticamente una función total es aquella función que cualquiera sea su input, siempre me devuelve un output. Esta función es total, queriendo decir con eso que cualquiera sea la cadena W que yo dé como entrada, mi función chi de L, chi para un cierto lenguaje L, me devuelve yes o no, ¿sí? Sí o no. Me devuelve yes si la cadena W que di como input pertenece al lenguaje, la cadena W está formada por simbolitos de nuestro alfabeto, y me devuelve no si la cadena no pertenece al lenguaje. En un caso en que esto suceda, yo voy a decir que el lenguaje L es Turing decidible. En este caso, la máquina de Turing se está comportando como un algoritmo de decisión para el lenguaje L. Siempre nos termina informando si la cadena que dimos como dato de entrada pertenece o no a nuestro lenguaje. Una situación interesante que puede suceder cuando se formula la noción de máquina de Turing es pensar qué sucede si yo extiendo la idea de máquina de Turing. ¿Qué pasa si la hago más potente? Entonces, la máquina de Turing estándar es aquella que ya hemos visto en teoría y que involucra un conjunto de quíntuplas asociadas a su funcionamiento. Alguien podría pensar, sí, de hecho es una formalización existente, en una máquina de Turing que tenga muchas cintas, ¿sí? Una máquina de Turing denominada de múltiples cintas o multiple tape machine en inglés. Y también en máquinas de Turing no deterministas. ¿Sí? Es decir, una máquina de Turing que tenga como alternativas distintos caminos posibles para ejecutar. Es interesante notar, ¿sí? Que este es un resultado sumamente importante, que ninguna de estas extensiones me da más poder computacional a la máquina de Turing estándar. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando resolvemos un problema utilizando una máquina de Turing de n cintas, siempre va a existir una máquina de Turing estándar que resuelve el mismo problema. Lo mismo con las máquinas de Turing no deterministas. Entonces vamos a ver en qué consiste esta noción de máquina de Turing de múltiples cintas. La idea de máquina de Turing de múltiples cintas, como su nombre lo indica, hay una cantidad n que son las cintas que tiene la máquina, y básicamente lo que varía en la definición es el concepto de función de transición. Dentro de este concepto, lo que establecemos es una definición de función de transición que tiene un exponente n asociado a la cantidad de cintas. Vamos a ver que la máquina de múltiples cintas puede cambiar de un estado a otro, pero dependiendo del carácter leído en diferentes cintas, en n cintas diferentes, escribiendo
como acción cosas en n cintas diferentes y realizando n tipos diferentes de movimientos en las múltiples cintas. Los demás componentes son similares, ¿sí? Estado inicial, alfabeto, etcétera, etcétera. Entonces la máquina de múltiples cintas va a tener n cintas para leer y escribir, va a tener también n cabezas lectoescritoras operando sobre esas cintas, y las reglas de transición le van a permitir cambiar de estado y avanzar el contenido a partir de analizar un elemento en distintas cintas, desplazando las cabezas lectoescritoras de cada cinta, ¿sí? Para evidenciar esto, para ponerlo de manifiesto, vamos a recurrir a un ejemplo, ¿sí? Que como siempre resulta una forma clarificadora. Lo que estamos planteando en las quíntuplas de la máquina de Turing de múltiples cintas es que una quíntupla me va a indicar situaciones como estas. Yo voy a poder indicar que la máquina de múltiples cintas se encuentra en el estado S3 y que del estado S3 va a poder pasar al estado S5, y para hacerlo, en la primera cinta tiene que estar leyendo una letra A, ¿sí? Y en la segunda cinta tiene que estar leyendo una letra X. Si eso sucede, la máquina de múltiples cintas va a poder pasar a un estado S5, y esa acción de cambiar de estado va a estar asociado con escribir una letra B en la primera cinta y una letra Y en la segunda cinta. Desplazarse a la derecha en la primera cinta, desplazarse a la izquierda en la segunda cinta. Como vemos entonces, lo que va a suceder en una máquina de múltiples cintas es que lo que voy a realizar son acciones en la cinta 1, 2, 3, n, y voy a hacer un cambio de un estado a otro, siempre y cuando yo pueda satisfacer ciertas condiciones en la cinta 1, la 2, la 3, la n. Resulta ser, y vamos a presentar un esquema de la demostración asociada a este teorema, que un lenguaje aceptado por una máquina de Turing de n cintas, ¿sí? Con n mayor o igual a 1, es tal que tiene esta característica solo si es aceptado, ¿sí? Sí, solo si es aceptado por una máquina de Turing de una única cinta. Vamos a dar un esquema de demostración. Vamos a asumir que la cadena de entrada aparece en la primera cinta y las demás cintas están en blanco. Y de alguna manera la demostración no es totalmente formal, sino esquemática, para darnos cuenta de por qué es que esto sucede. Si la máquina de Turing de n cintas tuviera una sola cinta, la demostración sería trivial, porque mi máquina de Turing de n cintas con n igual a 1 equivale a una máquina de una única cinta, que es la máquina convencional que ya conocemos. Supongamos entonces que tengo una cantidad mayor a 1 de cintas. Yo debo demostrar que existe una máquina de una cinta equivalente. Entonces imaginemos que existe una máquina verde, L, ¿sí? Una máquina T sub n verde, tal que hay un lenguaje L aceptado por esa máquina que tiene n cintas, y yo quiero armar una máquina naranja de una sola cinta, lo cual voy a poder hacer a partir de 4 pasos. Estos 4 pasos son significativos porque de alguna manera nos representan también qué es lo que sucede cuando pensamos que un procesador de una computadora ejecuta distintas aplicaciones de manera simultánea. La máquina de múltiples cintas la podemos pensar, ¿sí? Como la acción que realiza una computadora cuando está ejecutando distintos procesos o distintos programas en paralelo, ¿sí? Como vamos a ver, todo eso se puede reducir a una única secuencia, ¿sí? a una única cinta, en nuestro caso. Entonces lo que vamos a hacer son 4 pasos que consisten en lo siguiente. En principio vamos a particionar, ¿sí? en la cinta que vamos a utilizar n regiones o pistas. Y cada pista va a almacenar un par, ¿sí? A, B, donde vamos a representar por un lado el contenido de la cinta y por otro lado la posición de la cabeza lectoescritora. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Imaginemos que tenemos una cinta 1, que es esta que aparece representada acá, y otra cinta 2 que aparece representada aquí. Lo que voy a hacer es aplicar una especie de planchado lógico sobre mi información y voy a reducir toda esta información a una sola cinta. ¿Cómo puedo distinguir que hay 2 porciones en una sola cinta? Usando algún carácter especial, por ejemplo la arroba, para identificar esas porciones diferentes. ¿Y cómo puedo identificar que la cabeza lectoescritora de la cinta 1 está encima de la letra A? Añadiendo un segundo componente, ¿sí? Por eso representamos a los símbolos en una sola cinta con un par de componentes. El primer componente del par es el elemento que tenía en la cinta, y el segundo componente del par indica si la cabeza lectoescritora de esa cinta está posicionada en ese lugar o no. Por lo tanto, aquí tenemos un 1,
asociado a esta letra A, y aquí tenemos un 1 asociado a la letra X, que corresponde a la cabeza lectoescritora de la cinta 1 y de la cinta 2, respectivamente. Entonces, fíjense que en esta representación lo que estamos logrando hacer es capturar ambas cintas y posiciones de cabezas lectoescritoras en una única cinta, ¿sí?, de la máquina de una sola cinta. Y aquí notamos en dos colores diferentes cómo estamos representando esta información. El estado de la máquina naranja que yo voy a construir va a registrar el estado de la máquina de múltiples cintas. Y cada movimiento, y esta es la última acción y la más interesante de analizar, cada movimiento de la máquina de múltiples cintas lo voy a simular por un recorrido, un escaneo que va de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Va a haber una parte que va a consistir en la parte de escritura, la ejecución de la escritura, donde voy a visitar cada par, donde aparezca un 1 como segunda componente, y voy a realizar la acción de grabado de información. La segunda parte va a desplazar ese 1, esa segunda componente, a derecha o izquierda según corresponda. Y la última parte, ¿sí?, va a consistir en pasar al estado final que va a tener la máquina de una sola cinta según el estado que le indique la quíntupla de la máquina de múltiples cintas. Vamos a ver esto más fácilmente con un ejemplo. Imaginemos que la quíntupla que tomamos de referencia es la que mostramos antes. Yo tengo una quíntupla de una máquina de múltiples cintas que me está diciendo qué hacer si estoy en el estado S3 y resulta ser que en la cinta 1 estoy leyendo una A y en la cinta 2 estoy leyendo una letra X. Como dijimos antes, esto lo representamos en una sola cinta de esta manera. La primera parte, la acción de escritura, consiste en recorrer esta cinta de izquierda a derecha, ¿sí? Imaginemos que tenemos quíntuplas que permiten hacer ese proceso, y en cada lugar donde aparezca un 1, es decir, la posición de la cabeza lectoescritora, lo que voy a hacer es la acción que la quíntupla está indicando. La letra A la quiero reemplazar por una B, la letra X la quiero reemplazar por una Y. Por lo tanto, recorro la cinta de izquierda a derecha y reemplazo la A que tenía por una B y las Y por una X. Ahora bien, la cabeza lectoescritora de la cinta 2 y de la cinta 1 debería desplazarse. En el caso de la cinta 2 debería desplazarse a la izquierda, en el caso de la cinta 1 debería desplazarse a la derecha. Y en eso consiste justamente la segunda acción, ¿sí? Después de haber realizado ese primer paso, lo que voy a hacer es desplazar la cabeza lectoescritora según lo que me indica la quíntupla. La quíntupla me está indicando para esta cinta desplazarme a derecha, para la segunda cinta desplazarme a izquierda, ¿sí?, que es lo que podemos notar acá. De Y pasamos a Z y de la letra B pasamos a la A. Entonces, ¿cómo realizamos esa acción? Recorriendo la cinta de derecha a izquierda y cambiando de posición el valor 1. El que antes se encontraba para la Y, lo borro, pongo un 0, y a la izquierda de ese componente, donde había un 0, pongo un 1. De manera análoga, donde encuentro el 1 asociado a la B, lo borro y pongo un 0, me muevo a la derecha y en ese lugar coloco un 1, reflejando con eso la situación de la cinta 1 y de la cinta 2, ¿sí?, en este ejemplo sencillo que involucra dos cintas únicamente. Y el último paso que vamos a realizar es el cambio de estado, ¿sí? ¿Qué indicamos con esto? Yo del estado S3 pasaba a un estado llamado S5. Entonces, el último paso que voy a hacer es cambiar el estado de la máquina de múltiples cintas reflejado en una cinta, de S3, de la máquina de la cinta, al estado S5. En conclusión, la máquina de múltiples cintas cambió los componentes de las cintas, ¿sí?, y cambió de estado, y esta máquina que tiene una sola cinta logró hacer una mímica de ese proceso, ¿sí?, con lo cual estamos viendo intuitivamente que la máquina de una sola cinta con varias pistas puede emular, puede imitar el comportamiento de la máquina de múltiples cintas, que es lo que yo quería demostrar. ¿Sí? Por supuesto, recordemos que esto es una demostración esquemática e intuitiva, no es una prueba formal de este resultado. ¿Qué sucede si yo agrego no determinismo? Esto es, para un estado y un símbolo dado yo tengo distintas posibilidades, ¿sí? ¿En qué consistiría eso? Se trataría de una máquina de Turing no determinista, donde los componentes serían similares, ¿sí? Es decir, aquí obviamos el alfabeto gamma de trabajo, pero en principio podríamos agregarlo. Yo tengo ese alfabeto gamma y las 6 componentes que tenía antes, pero lo que va a cambiar fundamentalmente es la función de transición.
en la cual de un estado y un símbolo yo voy a tener distintas alternativas, ¿sí?, para dirigirme. Por ejemplo, podría tener una máquina de Turing no determinista que indique, si estoy en el estado S3 leyendo un símbolo A, puedo realizar alguna de estas tres acciones, o bien pasar al estado S5, escribir una B e ir a la derecha, o bien pasar al estado S7, escribir una X y ir a la izquierda, o bien pasar al estado S2, escribir un asterisco y quedarme en el lugar. ¿Sí? Estamos indicando entonces que puedo realizar una programación de una máquina de Turing con no determinismo. Se puede demostrar, cosa que no vamos a presentar por su complejidad, que para cada máquina no determinista existe una máquina determinista equivalente. ¿Sí? Hay distintos libros de texto de teoría de la computabilidad que incluyen la demostración de este resultado. ¿Sí? Se puede buscar también en internet, hay distintas demostraciones disponibles. No la vamos a presentar por lo complejo que resulta, pero sí nos vamos a detener a observar las consecuencias que esto tiene. Notemos que cuando analizamos los lenguajes libres de contexto, los autómatas a pila no deterministas eran necesarios para poder capturar el conjunto de todos los lenguajes libres de contexto. Y de hecho, los autómatas a pila no deterministas eran más poderosos que los autómatas a pila deterministas. En este caso estamos viendo que la máquina de Turing no determinista no agrega más poder expresivo. ¿Sí? Captura exactamente lo mismo que una máquina de Turing determinista convencional. Se han estudiado muchas de otras extensiones alternativas a la noción estándar de máquina de Turing y sorprendentemente ninguna de ellas me aumenta la capacidad expresiva de la máquina de Turing. Con lo cual podríamos pensar que si Turing reflexionara sobre su propuesta, se encontraría de alguna manera diciendo, bueno, mi máquina es conceptualmente simple, únicamente necesito quíntuplas, me manejo de manera determinista sobre una cinta potencialmente infinita y al mismo tiempo es insuperable. No hay manera de lograr una máquina que resulte mejor, ¿sí? una extensión de la máquina de Turing que resulte mejor. Todas las extensiones, en definitiva, máquinas de Turing de múltiples cintas, no deterministas o cualquier otra extensión, converge a la noción de máquina de Turing estándar en cuanto al poder computacional. ¿Sí? Si un lenguaje entonces lo puedo reconocer o lo puedo capturar a través de una máquina de Turing no determinista, voy a poder hacer lo mismo con una máquina de Turing estándar y lo mismo se aplica a las demás extensiones que aquí estamos viendo. En particular, hay una extensión en la cual nos vamos a detener, que es lo que se conoce como el autómata acotado linealmente. Un autómata acotado linealmente es una variante de una máquina de Turing, de la cual no vamos a entrar en todos sus detalles técnicos, ¿sí? La vamos a mencionar simplemente por sus propiedades teóricas. Y los autómatas acotados linealmente son máquinas de Turing no deterministas cuya cabeza lectoescritora solo puede moverse en una porción de la cinta. La porción de la cinta está asociada a una función lineal de la cadena de entrada. ¿Sí? Es decir, lo que tenemos en un caso de un autómata acotado linealmente es una máquina de Turing no determinista, como mencionamos antes, que tiene en particular dos caracteres delimitadores, ¿sí? Un corchete angular izquierdo y uno derecho, que encierran la cadena de entrada. Las nociones de configuración, transición y demás son similares a las que hemos visto para otro tipo de autómatas, y no nos vamos a detener en ellas. Y lo que sí nos vamos a detener, es en el concepto de cuál es el input y cuál es el output de un autómata acotado linealmente. El input va a ser una cadena W, la cual vamos a encerrar entre nuestros delimitadores, corchete izquierdo y corchete derecho. Y el output va a ser un cierto resultado, alfa sub n, que vamos a obtener después de cierta cantidad de pasos llegando a un estado final. Pero ¿qué va a suceder con las posiciones que ocupa la cabeza lectoescritora? La posición de la cabeza lectoescritora cuando procesa la cinta tiene que estar acotada entre el inicio de la cinta y una cierta función lineal de la longitud de W. Esto quiere decir que si la función lineal fuera, por ejemplo, 3 por cardinalidad de W, si yo ingreso una cadena de 30 caracteres, no puedo yo utilizar más de 3 por 30, más de 90 símbolos de la cinta para poder procesar la cadena de entrada y determinar si la acepto o no la acepto. Es decir, que el autómata acotado linealmente se comporta igual que una máquina de Turing, pero con una especie de corralito lógico, ¿sí? Unas cotas dentro de las cuales se tiene que mover para poder realizar su trabajo. ¿Sí? Entonces la noción de acotado linealmente asociado al nombre del autómata viene asociado justamente de que yo tengo
una cota de funcionamiento que es función lineal de la entrada. Una propiedad importante, y en esto sí nos tenemos que detener, es que los lenguajes que son sensibles al contexto tienen la propiedad de serlo si y solo si son aceptados por un autómata acotado linealmente no determinista. En otras palabras, notemos que estos autómatas acotados linealmente van a corresponder a la clase de todos los lenguajes sensibles al contexto. Es decir, lo que estamos diciendo es, si un lenguaje es de tipo 1 sensible al contexto, va a haber un autómata acotado linealmente no determinista que lo va a reconocer. Y viceversa, cada autómata acotado linealmente no determinista reconoce un lenguaje de tipo 1. Este conjunto amarillo a su vez es un subconjunto de todos los lenguajes reconocibles por máquinas de Turing, ¿sí? Que como mostramos antes, las máquinas de Turing no deterministas también están encerradas dentro de este mismo conjunto verde, no añade poder expresivo el no determinismo. Por lo cual, las máquinas de Turing no deterministas acotadas a un cierto rango son un subconjunto, ¿sí?, de las máquinas de Turing asociadas a este conjunto verde que es más grande, donde no hay ningún tipo de limitación. En definitiva, en este módulo lo que hemos presentado es cuál es el uso de la máquina de Turing para computar funciones, cuál es el concepto del lenguaje Turing decidible asociado a esta idea, qué extensiones de la máquina de Turing estándar podemos plantear, las máquinas con múltiples cintas, máquinas no deterministas, y hemos dado la definición del autómata acotado linealmente, mencionando como propiedad importante el hecho de que la clase de estos autómatas coincide exactamente con el conjunto de lenguajes de tipo 1 o lenguajes sensibles al contexto. Con esto entonces damos por cerrado este módulo número 9. Muchas gracias.